Bueno, es verdad que yo llevo 20 años aproximadamente trabajando con la temática de la sexualidad, el sexo como concepto. Em, Siempre me ha interesado porque, como dicen muchos psicoanalistas, al margen de que guste o no el psicoanálisis, somos lenguaje y sexo. Y siempre se ha presentado el concepto del sexo como un problema, como lo es el lenguaje, por cierto. Es decir, cuántas veces tenemos problemas a la hora de comunicar con el otro, por mucho que conozcamos las mismas palabras o los mismos conceptos. Entonces, el tema del sexo en general y de la sexualidad en particular parece que sigue siendo no un valor, sino un problema. Y lo que me interesa es justamente luchar contra este problema y transmitir pues, valores. Porque el sexo es sobre todo el estar con el otro, no solamente carnalmente, sino el humanizarnos gracias al otro. Eso es el sexo. Quien lo entienda de otra manera no ha entendido la mayor. Y este libro surge porque es una recopilación de muchos, que llevó no sé cuántos años ya. Creo que mi primer artículo para la revista Muy Interesante fue en el 2005, estamos en el 2021, y entonces cuando hemos mirado todo lo que había escrito, obviamente no está todo, porque si no sería una enciclopedia, pero cuando vimos lo que había escrito, a pesar de estar en el siglo XXI y de que aparezcan algunos mini ensayos escritos en el 2005, nos quedamos así sorprendidos diciendo, pero si no ha cambiado nada, no ha cambiado absolutamente nada. Todo se ha dicho, se vuelve a decir de otra manera, se utiliza muchísimo neologismos, por ejemplo, para poder, a través de un nuevo packaging, vendernos algo en temas de sexualidad, pero no ha cambiado absolutamente nada. Y entonces las redes sociales, que están muy puestas en el tema de la sexualidad humana, nos van vendiendo una serie de cosas alrededor del hecho sexual humano. Es un término que utilizamos los sexólogos. Y en el fondo es más de lo mismo. Decía un escritor, si quieres que todo cambie, no cambies nada. Es decir, no cambiemos nada para que todo cambie. Es decir, aquí hay una ironía y nuestra sociedad es un gran reflejo de esto. Alrededor de estos neologismos. Es como, por ejemplo, pues, yo creo que es interesante este ejemplo cuando comprábamos hace 50 años pues, lejía o polvo para limpiar la ropa. Ahora pues, aparecen capsulitas con varios colores. Parece que es muchísimo mejor, parece que en el fondo es el mismo jabón. Poquito mejorado. Lo que sí ha mejorado es el packaging. Entonces, en el tema del sexo pasa exactamente lo mismo. Seguimos diciendo una y otra vez las mismas bobadas y encima nos las creemos. Estamos en plena era digital y las redes sociales pues, han venido para quedarse y van a mejorar muchísimo más. Es cierto que hay muchos pros y contras sobre las redes sociales. Para bien y para mal, han visibilizado la sexualidad humana, el hecho sexual humano. Hay mucha información, pero es de una inmediatez tan exacerbada que cuando aparece una noticia sobre sexualidad está inmediatamente sepultada por otra, con lo cual estamos muy solicitados en cuanto a información
Pero al final no nos quedamos con nada, porque una noticia sepulta la otra, y así, permanentemente. Es como el mito de Sísifo, es decir, cuando llego a la montaña y empujo la roca, vuelve la roca nuevamente, pero al final es la misma o no es la misma, pero da igual. Al final acabo exhausta. Y yo creo que es un poco lo que está pasando en la era digital. Mucha información, muchísima información. Hay un gran, creo yo, un gran boom de personas que hablan de sexualidad pensando que pueden o están legitimados para hablar de sexualidad porque dicen que tienen sexualidad, con lo cual pueden hablar en primera persona. Desgraciadamente las cosas no funcionan así. Para hablar de sexualidad hay que haber estudiado. Se dicen muchas tonterías con tal de, porque claro, con tal de tener éxito, y el éxito, su antónimo ya no es fracaso. El éxito a la fecha de hoy, su antónimo es anonimato. Entonces somos capaces de postear lo que sea con tal de no ser anónimos, con tal de tener el like. Y desgraciadamente el campo sexual es uno de los más afectados por ello, porque todo el mundo empieza a hablar de sexualidad o todo el mundo empieza a tener su verdad y es muy difícil a veces trabajar de esta manera. Pero también es verdad que ha permitido hacer conocer muchas cosas a gente que estaba completamente desinformada, que no se atrevía a preguntar, y las redes han podido de alguna manera ayudarles. Hablar de sexualidad sin tener conocimiento y pensando que se puede hablar de sexualidad porque se tiene sexualidad, se practica sexo, es como si yo dijera que puedo hablar de cardiología porque tengo corazón. Es un disparate. Entonces, bueno, pululan por las redes muchas personas que intentan hablar de sexualidad y no tienen, pensando que la sexualidad es el Kama Sutra. Es muy complejo, muchísimo. Otra cosa interesante en las redes sociales, interesante para mi gusto, quizás un poco preocupante, es cómo hemos perdido totalmente nuestra intimidad, en el sentido de que el campo privado, la intimidad, ya se está haciendo público. Es decir, estamos desplazando algo privado al orden de lo público. Y estoy hablando de cuando todo el mundo postea sus fotos después de haber tenido un orgasmo, que ha sido una gran moda, o el pensar que si soy una mujer liberada, puedo salir perfectamente enseñando mi cuerpo. Eso es una falacia. Es decir, yo creo que ser liberada es justamente saber decir que no y también esconder, tener algo de pudor. Tener algo de pudor no significa tener tabús, para nada. Son dos conceptos diferentes. Entonces, esta sobrecarga de imágenes que pueden ser pornográficas, menos pornográficas, hace que la esfera privada ya ha tomado la calle. Y esto creo que es un gran peligro para todo el mundo. Las nuevas generaciones que han vivido la digitalización no están mejor preparadas, desgraciadamente. Me sabe mal decirlo, sí que tienen conocimiento un poquito de todo. Un poquito de todo, siempre con un nombre anglosajón porque queda chic, pero en el fondo más de lo mismo. Es decir, todo lo que se estudia en sexualidad ya se ha dicho desde hace siglos atrás.
y décadas atrás, que realmente es el gran boom de la sexología como disciplina propiamente sustantiva, es decir, que la sexología no depende de la clínica, como pasaba en la época victoriana, ¿no? Entonces, los jóvenes están sobrecargados de información. Ellos quieren algo práctico y como vivimos en un mundo que vive deprisa, inmediato, todo se quiere ya. Entonces, en lugar, cuando se lee algunas redes sociales, en lugar de profundizar, vamos directamente al truquito de turno. No intentamos entender por qué nos venden un truquito en temas sexuales, por ejemplo. En mi consulta me vienen muchas personas pidiéndome literalmente recetarios para mejorar su vida sexual. Es decir, una serie de tips que yo entiendo que se puede hacer, pero cada persona es un mundo. Un tip generalizando de alguna manera homogeneiza al ser humano, y es muy curioso porque es contradictorio ahora que estamos hablando de diversidad, que es absolutamente necesaria, diversidad en todos los sentidos, en los cuerpos, que eran muy normativos hasta hace pocos años atrás. Ahora, pues tenemos la gran fortuna, con la digitalización y con la visibilización, con la toma de conciencia de que la diversidad solo puede ser enriquecedora. Curiosamente, todo el mundo quiere tips homogeneizados para ser mejor amante, para volver a recuperar la pasión. Es decir, hay una contradicción increíble. Por un lado, yo soy yo completamente diferente y no quiero que me compares con nadie. Por otra parte, dame todos los tips posibles que das a la gente que quiere mejorar su vida sexual. ¿Quién lo entiende? Persisten muchísimos mitos, muchísimos tabúes, sobre todo en cuanto a la mujer se refiere, a las mujeres prefiero decir. La mujer no se puede generalizar, ¿no? A las mujeres. Pero sí, tenemos una historia en común todas las mujeres y explicaría el porqué de estos tabúes, y de estos mitos. Es que han perseguido, desde que existe la mujer, el deseo femenino y la sexualidad femenina. Nos han perseguido, nos han invisibilizado, nos han demonizado de alguna manera nuestro deseo y vamos arrastrando esto todavía a la fecha de hoy. Es decir, desde que el deseo femenino en la Grecia clásica era símbolo de guerras, como la famosa guerra de Troya por culpa del deseo de una mujer que era Helena, hasta la famosa caja de Pandora, otra mujer, pasando por Madame Bovary, por ejemplo, para dar un ejemplo de inflexión, porque Madame Bovary lo que quiere es ser libre, ser una mujer libre, pero la pequeña lección detrás es que, quieres ser libre, quieres que tu deseo se pueda manifestar, pues cuidado porque lo vas a pasar muy mal. Y de hecho, así es en la novela. Entonces nos han perseguido tanto, nos han vendido una imagen del amor absolutamente errónea. El amor romántico ya ha pasado a mejor vida. Aunque hay ciertos valores que yo recuperaría del amor romántico. Eso de la media naranja, por ejemplo, me parece una tontería, obviamente, porque esto de amarnos hasta la muerte, pues efectivamente viene del romanticismo, ¿no? Es decir, pero como ahora vivimos cada vez más tiempo, más años, pues un amor para toda la vida lo veo muy complicado. Lo que hay que entender es que también pues todo esto se cae por su propio peso. Pero hay ciertos valores que
yo francamente creo que habría que recuperar, que es cuando se tiene una pareja, no se trata de aguantar todo, obviamente. Si es una relación tóxica, adiós muy buenas. Pero cuando hay un amor verdadero, que el amor es muy culto, yo creo que hay algo que se está perdiendo, que es la resistencia a dos, la lógica a dos, el paisaje a dos. Eso no significa amor romántico, significa ética. El amor es ética ante todo. El amor es intentar no hacer daño al otro. Y eso se está perdiendo. Hay una falta de compromiso también. Si no nos comprometemos con nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a comprometer con otra persona para pasar un rato viviendo juntos, ¿no? O toda la vida también puede ser. Es decir, esta noción del compromiso me preocupa, me da terror. No nos comprometemos ya, ni siquiera con unos zapatos. Los estropeo, los tiro y me voy a comprar otros. ¿Por qué? Porque estamos en la sociedad del reemplazo. Si no me gusta esto, lo puedo reemplazar y me devuelven el dinero. Si no me gusta esta persona, porque considero que podría pues, ser más rubia, más morena, más alta o más alto, también hablo también de los hombres, pues no pasa nada porque la puedo reemplazar con facilidad. Lo que es terrible es lo siguiente: antes las personas se separaban porque no funcionaba la relación, ahora las personas se separan porque pueden estar mejor. Nunca hubiese podido ser la persona que soy sin mi pareja. La persona que más me ha inspirado en la vida ha sido mi abuela paterna, una mujer increíble, emprendedora. Se quedó viuda, se volvió a casar, se divorció, montó un bar, montó un restaurante, montó una sala de baile, formaba parte de la resistencia francesa, pasaba a mi padre dentro del carrito de bebé, que era un bebé, acababa de nacer, mensajes en el bosque para la resistencia francesa contra el nazismo, y para mí es un ejemplo a seguir. Una mujer muy, muy libre y además que le importaba muy poquito el que dirán. El sexo es clave porque es nuestra condición. Somos seres sexuados, no podemos renunciar al sexo. Otra cosa es la sexualidad. El sexo es clave para ser persona. La sexualidad es clave para tener personalidad. Yo me veo jubilada, feliz en el campo, sin gran cosa, no soy de grandes lujos, pero para mí tener animales alrededor sí que es un lujo, no tiene precio. Me gustaría dar un consejo a todas las mujeres y explicaros que no tengáis absolutamente ningún tipo de miedo a la hora de expresar vuestro deseo erótico, a la hora de tener ganas de masturbaros, a la hora de fantasear. Es decir, tenemos un poder simbólico tan desarrollado porque hemos estado tantos años calladas que hemos generado un imaginario erótico absolutamente sofisticado, rico en detalles, maravilloso. No lo dejéis perder, no lo perdáis, de verdad, aprovechad. Y la sexualidad es bienestar, es decir, y también es igualdad. Si bien luchamos contra la brecha salarial, tenemos que luchar contra lo que llamamos la brecha orgásmica. Muchas mujeres heterosexuales no llegan al orgasmo porque todavía piensan que su propio placer
está subordinado al placer de su pareja. Y esto es absolutamente falso. Seamos una comunidad de egoístas, en el buen sentido.